Como ustedes saben, hermanos, hemos estado hablando sobre los desafíos para este año 2024. Y quería invitarles a que fuésemos al libro de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. El mensaje de hoy está titulado ¿Quién está capacitado? ¿Quién de nosotros está capacitado para la coordinación? ¿Quién de nosotros está capacitado para predicar el Evangelio? ¿Quién de nosotros está capacitado para ser un ministro de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién está capacitado? ¿Ah? ¿No lo escucho? Dios capacita. Amén. Eso es lo que nosotros decimos y a veces sucede que lo que decimos no calza con nuestra forma de actuar. Hermanos, necesitamos que alguien predique. Chuta. Puede ser que predique, la verdad es que no me siento preparado. Hermano, necesitamos a alguien que coordine. Mire, hermano, no me siento bien. Cuando me sienta bien o cuando me sienta mejor, voy a coordinar. Y así empezamos con algunas cosas o excusas que nos impiden demostrar las capacidades que nos otorga el Señor. La segunda carta a los Corintios tiene un versículo que me ha marcado. Dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Comencemos orando al Señor por esta reflexión que haremos como iglesia y que Él nos siga capacitando con el propósito que tiene. Padre amado, te damos gracias, te damos la gloria, Señor. Tú eres quien ha conquistado nuestras vidas. Te agradecemos porque tu amor, Señor, nos alcanzó. Nos rendimos ante ti, Señor, como cantábamos. Rendimos nuestra vida delante de ti. Padre amado, necesitamos que tu luz brille sobre nuestras mentes, que tu evangelio abra las puertas de nuestros entendimientos, de manera que podamos comprender y actuar conforme a lo que tú nos has mandado. Señor, aquí estamos tus hijos, muchos hemos recibido de tu Espíritu Santo, muchos hemos conocido y hemos estado unidos con Cristo y en Cristo. Señor, tú sabes lo que nos falta. Tú sabes lo que nos falta en capacidades. Y tú sabes a qué lugar nos estás enviando. Señor amado, permítenos entender estos misterios, comprender tu buena voluntad, de manera que, como dice la Escritura, obremos con lo que tú has preparado de antemano. Señor amado, todo este tiempo de reflexión, este servicio hacia ti, lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Este tema de las capacidades da para mucho. En nuestra cultura, todos hemos sabido cómo ha ido avanzando las carreras técnicas, las carreras profesionales. Hoy en día las generaciones que siguen pueden recurrir o alcanzar nuevas profesiones, nuevos títulos y tienen las herramientas para capacitarse. La capacitación tiene que ver con las habilidades que uno va adquiriendo en su vida. Probablemente muchos tuvieron la oportunidad de las nuevas generaciones no solo de terminar cuarto medio, sino que también estudiar una carrera técnica o una carrera profesional, lo que no sucedía necesariamente en generaciones anteriores. Padres que con mucho esfuerzo lograron terminar su cuarto medio, o algunos que no pudieron completarlo y tuvieron que trabajar desde chicos, y de todas formas desarrollando nuevas competencias, nuevas habilidades. La verdad es que este tema de las habilidades también me da la impresión que no se ha comprendido también, ya que cuando necesitamos, por ejemplo, en las tesorerías de la iglesia, hermanos,
solemos mirar a los que tienen la profesión, solemos mirar a los que tienen las competencias. Este hermano está ideal para este cargo de tesorero, o esta hermana está ideal para este cargo de tesorera. Este hermano está ideal para este cargo de secretario o secretaria. Y empezamos a mirar las herramientas que hemos adquirido y que el Señor también nos ha permitido. Incluso en pandemia recuerdo que se empezó a repetir mucho este tema de la salud mental, y recuerdo que llegó a tal extremo que en muchos círculos evangélicos de distintas iglesias se llegó a derivar. Recibíamos un hermano con depresión, hay que mandarlo al psicólogo. Recibíamos una hermana que intentó suicidarse, hay que mandarla al psicólogo. Y no es que esté mal, son profesiones, son herramientas que el Señor ha permitido desarrollar. De Él son las ciencias, la sabiduría. El tema es que lo que me preocupa a mí, que hemos ido relegando nuestra responsabilidad como cristianos, hemos ido sin reconocer nuestras capacidades que vienen del Señor, delegando este espacio hacia las carreras técnicas y carreras profesionales. Es decir, que si viene una persona con necesidad, en algunos círculos es mayor la tendencia a busquemos un psicólogo, busquemos una psicóloga. Y repito, no está mal. La pregunta que yo hago, ¿cuál y dónde está el rol del cristiano? ¿Dónde está el rol del Hijo de Dios? Incluso las personas hoy buscan a cierto tipo de referentes. No sé si ustedes conocen a Daniel Javif. Es un motivador. Las personas buscan motivación en su vida. Personas que cumplan con la habilidad, que hablen sobre seguidores, que puedan hablar sobre exitismo, que puedan hablar sobre finanzas, que puedan hablar de ventas, de conversión, de cómo ganar seguidores. Personas y oradores que tengan competencias. Y me resulta muy similar a lo que pasa en el contexto de la carta a los Corintios. ¿Ustedes saben qué pasa en la comunidad de los Corintios? Pablo es cuestionado justamente por sus capacidades. Ven que no predica bien, que no tiene una apariencia tal vez imponente como otros predicadores, que pasa sufriendo, llorando. En cambio, ellos tienen otros referentes que parece ser que son más fuertes, parece ser que son mejores oradores, parece ser que tienen mejores cualidades. Entonces la iglesia está siendo atraída por estas habilidades humanas. El problema es que la iglesia no depende solo de las habilidades humanas. Lo que caracteriza a la iglesia son los dones que vienen de parte del Señor. Y nos vamos a ese extremo del mundo en el que vivimos, ese mundo profesional, ese mundo que ensalza ciertas habilidades, y resulta que cuando nos preguntan quién está capacitado, o si nosotros podemos coordinar, podemos predicar en la calle, dar un devocional con amigos, la tendencia es decir que lo haga otro. Que lo haga otro que tenga las competencias, que lo haga otro que hable mejor, que lo haga otro que tenga la herramienta en finanzas, que lo haga otro que sea más ordenado. Pero ¿quién se pregunta quién está capacitado? ¿Quién está capacitado? Es la pregunta que hace Pablo. ¿Quién? Y hoy veremos 4 respuestas sobre quién está capacitado en el Evangelio, en la segunda carta a los Corintios. Cuando surgen estas catástrofes que hemos vivido hoy en día, surge también esta pregunta: ¿quién está capacitado para acompañar a esas familias que lo han perdido todo? ¿Quién está capacitado para atender a ese niño que perdió a su papá en el incendio? ¿Quién está capacitado? Nos juntamos como iglesia, tomamos la decisión y pagamos un psicólogo, o aparte de las herramientas profesionales que puedan haber, vamos con el Evangelio, que sabemos que es la herramienta más segura, los principios de Dios que nos han mantenido más de 2000 años. La primera respuesta a quién está capacitado en la segunda carta a los Corintios es quienes han sufrido y han sido consolados por Dios. En el capítulo 1, versículos
3 al 5 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Con qué propósito? Hay un para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Es decir, que quienes están capacitados es quienes han recibido este favor del Señor. ¿Hay alguno que ha sido consolado por Dios acá? ¿Sí? Entonces el Señor lo capacita para poder consolar a otros. Lamentablemente hemos sufrido en esta vida pérdidas de familiares, a veces pérdidas por las deudas, pero todas estas experiencias el Señor las recoge, las toma y las usa con el propósito de que podamos consolar a los que están desconsolados. Es decir, que cuando vemos a una persona llorando en el metro, en la micro, lo que el Señor requiere de nosotros, que es que nos detengamos y nos sentemos con esa persona. Este mundo pasa de largo a las personas que lloran, a las personas frágiles. La atención está puesta en otros focos, pero la palabra nos dice que quien ha sido consolado por Dios tiene la responsabilidad de consolar a otros. ¿Quién ha sido capacitado para esto? Entonces tiene el compromiso de consolar a los que sufren. Y vaya que se necesita en este momento, con lo que hemos sabido de los incendios, las familias, pero también dentro de nuestra misma iglesia, las pérdidas que han habido por accidentes, el tema de la salud, muchas familias complicadas, la cesantía, y necesitamos hermanos que hayan pasado por la cesantía y hayan sido consolados por Dios para consolar a los que están padeciendo por esa necesidad. Necesitamos a hermanos que han sido consolados en medio del duelo para que puedan consolar a los que llegan acá por la pérdida de alguien. Necesitamos a hermanos que hayan sido levantados por Dios después de quiebres amorosos para consolar a los que han perdido tal vez su matrimonio. El consuelo nos dice de parte del Señor que tenemos un Dios que empatiza con nuestras debilidades. Tenemos un Dios que empatiza con lo que sufrimos. ¿No es eso acaso lo que dice el libro de Isaías cuando habla del siervo sufriente? Que empatizó con nuestro pecado, empatizó con nuestras dolencias, con nuestras enfermedades y cargó sobre sus hombros. Herido fue por nuestras transgresiones, pero por sus llagas nosotros somos curados. Por su muerte nosotros somos salvados. Esa es la figura que presenta el Evangelio. Un Dios que consuela, un Dios que no está distante de los que sufren, sino que un Dios que también llora. Hay una canción hermosa de un autor latinoamericano que se llama Dios también. Dios también perdió a su hijo. Dios también se quedó solo. Dios también lloró. Dios también conoce de tener hijos descarriados. Dios también conoce de infidelidades. ¿Usted cree que Dios le puede consolar en el momento que está pasando? ¿Usted lo cree? Entonces, cuando somos consolados, el Señor nos capacita para llegar a las personas que están pasando por momentos grises. También hay una segunda respuesta. ¿Quién está capacitado para esto? Quienes han sido sellados con el Espíritu Santo. Y nótese que cada quien que ha sido capacitado es con un propósito. La segunda carta en el capítulo 1, versículos 21, 22, dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. El Espíritu Santo llega como una garantía para decirle que usted está capacitado por el Señor.
que usted está capacitado y que tiene todas las herramientas para estar firme. ¿Qué es lo contrario de firme? Una persona que titubea, una persona que es inestable, que no sabe mantenerse de pie. Y parece ser que en la iglesia de Corinto había muchos. Porque Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes digan sí y después digan no? Que se comprometan a algo y no sean constantes. Incluso les llama la atención a los corintios, con mucho amor les dice, ustedes comenzaron una ofrenda, manténganla. Ustedes comenzaron una obra de caridad, manténganla. Algo que caracteriza al cristiano es la firmeza. Y la firmeza consiste en ser constante. Más allá del dolor, más allá de las emociones. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas en las emociones. En este culto sentí al Señor, así que en este voy a decidir por esto. En este culto no sentí al Señor, así que cuando predica tal persona no siento al Señor, así que no me voy a comprometer a ir. Entonces hay distintas actitudes que nosotros tomamos, pero la realidad es que Pablo dice, Jesús es la prueba de firmeza. Él es el sí de Dios. Cuando Dios dice algo, cuando Dios confirma algo, ahí está su Hijo Jesucristo. Él nos da firmeza. Pablo dice, mírennos a nosotros que pasamos por problemas, dificultades y estamos aquí constantes por ustedes. Así que nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Quienes han recibido el Espíritu Santo han sido intervenidos por Dios. El velo que tenían en sus ojos ha sido quitado, entonces podemos ver a Jesús claramente y podemos ser transformados a su imagen. Pero todo esto es para estar firmes por Cristo. Usted ha sido sellado, yo he sido sellado por el Espíritu Santo para que estemos firmes en Cristo, para que seamos constantes en la obra que Él nos ha comisionado a alcanzar. La predicación del Evangelio a toda la creación y a toda criatura. El Evangelio se trata de ser constante, de consolar. Es decir, que si vemos a una persona en peligro, tenemos que estar constantes. No se trata de titubear. Pablo también responde en una tercera ocasión esta pregunta de quién está capacitado para servir. Dice, quienes han sido derrotados por Dios. Yo me rindo, cantábamos hace un momento. La segunda carta en el capítulo 2, versículos 14 al 16 dice, así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos. Siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Y ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume de vida. ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea?, pregunta Pablo. Pablo utiliza esta metáfora del cortejo victorioso, del desfile victorioso. No sé si han visto las películas, me imagino que sí, época antigua, cuando un pueblo conquistaba a otro o tenían victoria sobre otro, ¿qué hacían? Tomaban a los prisioneros y los exhibían delante de ese recorrido victorioso, con las trompetas. Pablo utiliza esta metáfora para decir, yo he sido vencido por Dios. Dios me venció. Me rindo ante Él, me inclino ante Él. Y la pregunta es, ¿en qué momento Pablo se rinde ante el Señor? ¿Cómo sabemos que una persona se rinde ante el Señor? ¿Por qué causa las personas se rinden delante del Señor? ¿Qué me responden ustedes? ¿En qué momento Pablo se rindió delante del Señor? ¿No lo escucho?
Un poco más fuerte. Después de el encuentro con el Señor. Pablo dice en distintas maneras, en Gálatas 2:20, por ejemplo, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo este encuentro dice que lo vive por causa de Cristo, quien le amó y se entregó por él. Pablo dice, Cristo se entregó por mí. Murió yo siendo un pecador, un perseguidor de la iglesia, responsable de la muerte de Esteban. Perseguía a la iglesia, los amenazaba. Aún así, Cristo me amó. No importa lo que yo haya hecho antes, Cristo me amó. Y por otra parte dice, el amor de Cristo nos constriñe al saber que uno murió por todos. La entrega de Cristo, el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo traducido en su muerte y vida, resurrección, es para Pablo lo que lo deja rendido ante Cristo. Como decía mi hermano Ezequiel la semana pasada, si el amor de Cristo no nos provoca nada, entonces no sé qué cambiará nuestro corazón. Pero además dice que a causa de este cortejo victorioso, a causa de esta victoria del amor de Cristo en nuestras vidas, ahora podemos difundir la fragancia de Cristo. La fragancia de Cristo en dos sentidos. Una es la fragancia de Cristo para el Señor, es decir, cuando sacrificamos nuestra vida en esa entrega de Jesucristo, uniéndonos a Él en su misión, en su entrega, esto llega a ser una ofrenda grata para el Señor. Y por otra parte, es una ofrenda o un don para los hombres. Dice Pablo que somos una fragancia para las personas que están en el mundo, las que no conocen de Dios. Para algunos va a ser una fragancia de vida, para otros una fragancia de condenación. Lo que quiere decir Pablo, quienes han sido sellados por su Santo Espíritu, están unidos con Cristo en su sacrificio, en su vida y en su muerte y resurrección. Cristo es la ofrenda de Dios para la humanidad, pero también es la ofrenda que ningún humano pudo entregarle al Señor. Una ofrenda con olor fragante, olor grato. La pregunta que yo me hago es, ¿a qué huele la iglesia de hoy? ¿A qué huele la iglesia del siglo XXI? O pongámosle apellido, ¿a qué huele la iglesia de la Florida delante del Señor y delante de los hombres? Porque efectivamente estamos pasando tiempos donde se respiran distintas cosas, distintas fragancias. Se respira la cesantía, en la quinta región se respira también ese humo causado por el siniestro incendio. Se respira la pérdida entre las familias, de sus casas, de sus familias. Hay distintas cosas que se respiran, pero el Evangelio nos dice que nosotros somos un olor fragante delante del Señor. ¿Qué están oliendo las personas a nuestro alrededor? ¿Qué huelen las personas en su trabajo? ¿Qué huelen las personas en su familia? ¿Puede decir su familia en su trabajo que hay un olor fragante? ¿Puede decir su matrimonio, su esposa, esposo, que hay un olor fragante en la forma en que usted vive? ¿A qué huele usted? ¿A qué huele esta iglesia? ¿Hay olor a Cristo en nuestras oraciones? ¿Hay olor a Cristo en nuestra vida delante del Señor? Esa es la pregunta. Pero hemos sido capacitados para llevar esta fragancia de Cristo a todos los lugares, como si se tratara de un incienso o ese sacrificio grato delante del Señor. Y vaya que necesitamos fragancia en estos tiempos. Por otra parte, y por último, Pablo responde que hemos sido capacitados para ser ministros de un nuevo pacto. ¿Quiénes? Los que ponen su confianza en el Señor. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta.
Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para ser ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Refiriéndose a este pacto que recibió Moisés en el Sinaí, recuerden que dice la palabra que Moisés no sabía que había hablado con el Señor en Éxodo, pero llegó con el rostro resplandeciente, pues Dios le hablaba. Llegó Moisés después de recibir este pacto, de que el pueblo respetara la alianza con el Señor, cumpliera los mandamientos y el Señor le iba a acompañar, le iba a bendecir. Moisés recibe las 2 tablas, llega al pueblo y el pueblo ve un brillo en Moisés. Pablo dice, ese pacto no fue hecho para nuestra salvación porque al final nos terminó condenando. Ninguno de nosotros cumplió ese mandato o esos mandamientos. Por tanto, ese pacto que se supone que era de vida, terminó siendo nuestra sentencia a muerte delante del Señor, que es un Dios justo. Pero también lo compara con este nuevo pacto en Jesucristo. Y dice que este pacto es mucho más glorioso porque Dios no escribe sobre 2 tablas sus mandamientos, sino que, según lo que dice Ezequiel y Jeremías, este pacto es escrito ahora en nuestro corazón, donde el Señor dijo que cambiaría ese corazón de piedra y escribiría en un corazón de carne sus leyes y estatutos. Ese es el pacto más glorioso que estamos viviendo hoy en día. Y cuando confiamos en Dios, Él nos capacita. Nos capacita para servir en este ministerio unidos con Cristo. Este nuevo pacto es la vida de Cristo. Su sangre derramada por nosotros y su cuerpo entregado como sacrificio. Pablo dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto nos deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Dios mismo ha preparado nuestras vidas para el ministerio, pero este ministerio no se puede hacer lejos de Cristo, tiene que ser en Cristo. Dios nos ha salvado en Cristo y en Cristo podemos nosotros servir a las personas. ¿Para qué? Habíamos dicho, ¿estamos capacitados para qué? Dígalo con voz fuerte, para consolar. ¿Estamos preparados, capacitados para estar firmes por Cristo? Y estamos capacitados para difundir el conocimiento de Cristo. Estamos preparados para ser ministros de un nuevo pacto, es decir, que en nuestra vida se manifieste la muerte de Cristo. Renunciemos a lo que no hará avanzar el reino de Dios. Que se manifieste en nuestra vida la entrega de Cristo y que se manifieste la muerte de Cristo también en nosotros. Porque manifestándose la muerte también se manifiesta la resurrección de Cristo. Pablo dice también en una de sus cartas que él está deseoso de experimentar el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. El Evangelio no es solamente decirle a una persona que Dios cumplió la promesa a través de David y vino un Salvador que vivió por nosotros y murió por nosotros. El Evangelio es estar crucificado con Cristo y vivir para Cristo. Ese es el ministerio del nuevo pacto, morir para Cristo y vivir por Él. Nuestras vidas ya no nos pertenecen, dice Pablo, le pertenecen al Señor. Mientras mejor comprendamos nuestra incapacidad para servirle al Señor, mientras mejor comprendamos que justamente somos débiles, que no tenemos las competencias, mejor vamos a comprender la dependencia que tenemos del Señor. Para ir finalizando, hermanos, entre mejor dependamos, que dependemos del Señor,
el testimonio que daremos tendrá mucho más poder porque proviene de las capacidades del Señor. El Señor puede transformar vidas, puede escribir en corazones, puede escribir una nueva historia en una familia, en un matrimonio, puede escribir una nueva historia en nuestra comuna. El Señor puede hacer que las personas se rindan ante su amor. Y para eso nos ha llamado ministros competentes de este ministerio de la reconciliación. ¿Cómo vamos a predicar de reconciliación si no estamos reconciliados? Necesitamos estar en Cristo, no apartarnos de Él. Donde está el Espíritu del Señor, no solamente hay libertad, sino que hay consuelo, hay firmeza. Donde está el Espíritu del Señor, hay conocimiento de Cristo, hay una fragancia grata, hay un buen ambiente. Donde está el Espíritu del Señor, también se manifiesta la muerte y la vida de Jesús. Pablo decía que ellos han recibido los latigazos, han recibido las amenazas, pero la vida se manifiesta en los que escuchan. Siempre que hay muerte por causa de Cristo, no duden de que hay vida por causa de Él también. Es el poder de Cristo. Y permítanme contarles una breve historia sobre el ministerio telefónico del pastor Hall, que él falleció en la década de los 50 en Estados Unidos. Resulta que el pastor Hall, me parece que un día de la semana, se levantó de su casa porque escuchó su teléfono. Él va y lamentablemente era el número equivocado. ¿Saben lo que hizo este pastor? ¿Alguno que proponga alguna idea? Tomó una actitud muy distinta a la que podríamos tomar nosotros hoy en día de número equivocado, nos vemos, hasta pronto. El pastor Hall le empezó a meter conversación a esta persona que le llamó por equivocación. No sé si por un seguro, no sé si por algún servicio, pero el pastor Hall le empezó a preguntar cómo estaba su vida espiritual. Oiga, y cuénteme qué hace usted, cómo llegó a este número. No, lo que pasa es que estaba buscando tal servicio. Y el pastor Hall empezó a conversar. Y resulta que llegaron hasta Cristo. ¿Y usted es creyente? ¿Usted le ha presentado sus problemas al Señor? ¿Usted ha presentado su vida delante del Señor? Y resulta que la persona quedó maravillada de este pastor tan amable que le contestó el teléfono y no le colgó, pese a que era una llamada equivocada. Resulta que después de terminar la conversación, esta persona que llamó por equivocación le dice a un amigo: oye, ¿sabes qué? Me pasó que llamé pensando que era tal servicio y me contestó un pastor y me preguntó cómo estaba. Me empezó a hacer preguntas. Entonces el pastor Hall recibió otra llamada ese mismo día. ¿Sabe cuántas llamadas recibió ese mismo día? Recibió 12 llamadas ese día de la semana. 12 llamadas y empezó a hablar sobre Cristo. Empezó a hablar sobre este ministerio el cual el Señor nos llamó de la reconciliación. A las semanas siguientes comenzó a recibir 2000 llamadas semanales. Entonces conversó con los hermanos de la iglesia, instaló un call center. Entonces los hermanos de la iglesia empezaron a atender llamadas de personas que venían con depresión, personas que estaban a punto de suicidarse, personas que estaban en cesantía, personas que no encontraban esperanza en este mundo, pero necesitaban a alguien que las escuchara y que les hablara de Cristo. Y esa es la historia del pastor Hall. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién está capacitado para esto? ¿Quién está capacitado para esto, hermanos? Todos. Pero ¿por qué no todos están trabajando en el ministerio? ¿Por qué de la iglesia de 200 personas tenemos un grupo pequeño de hermanos que están trabajando en este ministerio? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está solamente en saber que estoy capacitado por el Señor, sino que poner las capacidades que el Señor me ha entregado al servicio del reino.
La diferencia del pastor Hall es que él supo que tenía la capacidad otorgada por Dios para predicar su evangelio. Y los jóvenes, y los varones, y las mujeres. La palabra dice, el profeta Joel, y lo retoma en el libro de Hechos, los jóvenes profetizarán. El Señor quiere ocupar con gran poder a cada uno de nosotros. Y por eso dice que hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que con su poder lo hace todo en todos. Hermano mío, ¿cuántos quieren ser usados por el Señor? Amén. ¿Conoce las capacidades que el Señor le dio? Ya sabemos algunas. De un libro de la Biblia sabemos que Dios nos capacitó para consolar, nos capacitó para estar firmes por Cristo, nos capacitó para llevar el conocimiento de Cristo y nos capacitó para ser ministros competentes de este nuevo pacto. Ahora es trabajo suyo averiguar qué capacidades más o qué otras capacidades le ha otorgado el Señor para participar de este ministerio de la reconciliación. Oramos al Señor, nos levantamos. Nos levantamos al Señor y vamos a orar, porque sabemos las capacidades que tenemos en Él, pero vamos a orar para que utilicemos las oportunidades. Este pastor Hall utilizó la oportunidad de una llamada equivocada. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de ser olor fragante, de ser consolación, de estar firmes y constantes y predicar este ministerio en las oportunidades a veces catastróficas que nos entrega el mundo de hoy, como es el duelo, como lo puede ser un incendio, pero el Señor nos capacitó para llegar aún a esos lugares. Si tenemos ayuda de psicólogos, psicólogas y demás personas, bien. Lo esencial es estar capacitados por el Espíritu del Señor. No importa si es joven, no importa si es pequeño, no importa si conoció al Señor hace 6 meses, el Señor lo llena de poder. Y lo que el Señor llena, rebalsa, se comparte. Así que en el lugar en el que usted está, vamos a orar. Vamos a orar para que utilicemos estas oportunidades para el reino de Dios. Que utilicemos el dolor para el reino de Dios, que utilicemos la cesantía, el duelo, todas estas circunstancias para el reino de Dios. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿Nos apartará los sufrimientos? ¿Nos apartará la cesantía? ¿Nos apartará el duelo? ¿Nos apartará nuestra incapacidad? Nada nos puede apartar del amor de Cristo. Esa es una convicción que tenemos. Seamos jóvenes, seamos mayores, el Señor nos utiliza con su poder de distintas maneras. Y allá afuera, saliendo de estas 4 paredes, vaya que se necesita un olor fragante, se necesita consolación, un abrazo del Señor. Donde está, oremos al Señor. Padre amado, te ruego también por los que han venido desconsolados, por los que han venido porque no les quedaba de otra y no saben qué hacer, tal vez con su matrimonio, con sus hijos, con las deudas que llegan hasta el cuello y les ahogan, no saben qué hacer con la cesantía, pero aquí estamos delante de ti. Un Dios no que nos libera de todos los problemas, sino que nos acompaña en cada uno de ellos. Nos acompaña y nos da nuevas fuerzas. Nos da firmeza ante esta vida. Esa firmeza que el mundo no puede socorrer, el mundo no puede mover. Padre amado, oramos por los que tienen necesidad de Cristo. Si hay alguno aquí que en su corazón está el creerle a Dios, el confiar a Dios su vida, le invito a que pase aquí adelante, porque el Señor hará una obra. Nuestra convicción es que el Señor responde. Dejemos al Señor responder con sus milagros, con sus sanidades,
con sus prodigios, pero que el Señor responda. Padre amado, aquí estamos capacitados por ti, Señor. Tú has guiado nuestra vida, Señor. Nos has hecho aprender, quizás técnicas, profesiones. Y, Señor, lo principal es que nos has capacitado con tu vida misma. Hemos recibido de tu vida. Padre amado, aquí está nuestra vida delante de ti. La rendimos. La rendimos para ti, para hacer ese olor fragante en medio de esos incendios. Para hacer ese olor fragante con mercaderías para quienes no las tienen. Ese olor fragante y ese consuelo para los que han perdido un familiar. Tu poder se manifiesta, Señor. Lo podemos ver en este lugar, lo podemos ver fuera de estas cuatro paredes. Eres un Dios poderoso y en ti creemos. Sabemos en quién hemos creído y te damos la gloria, Señor. Y te alabamos con este nuevo cántico a ti, Señor. En el nombre